Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más. Estamos ya dispuestos para iniciar un nuevo estudio de la palabra de Dios en el Instituto Bíblico Internacional La Gracia. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Vamos a estar estudiando la profecía de los 77. Esto es en Daniel capítulo 9, versículos 20 al 27, y esta es la tercera parte de este estudio. Quiero invitarle a que oremos al Señor antes de entrar en detalle en lo que tiene que ver con la enseñanza para hoy. Padre nuestro, te damos gracias porque estamos con nuestro corazón dispuesto para estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias porque nos has dado la revelación de las Escrituras y en ellas, Señor, encontramos muchas profecías importantes como esta que estamos estudiando. Queremos pedirte, Padre Celestial, que tú nos guíes en este estudio, que permitas que podamos aprender y valorar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, estamos viendo la profecía de los 77, una profecía muy importante en la palabra de Dios. Comenzamos viendo los versículos 20 al 23, donde Dios responde a Daniel y a su oración. Recordemos que el capítulo 9 comienza diciéndonos que Daniel estaba leyendo las escrituras, las profecías de Jeremías, y se dio cuenta que ya el tiempo se estaba acercando, estaba por cumplirse los 70 años de la desolación de la tierra en Israel, lo que es lo mismo que los 70 años de la cautividad en Babilonia. Entonces, él hizo una oración de confesión al Señor y Dios respondió a Daniel y a su oración. Hemos visto la revelación de los 77 o 70 semanas, específicamente en los versículos 24 al 27. Vimos observaciones generales de los 77, la profecía de los 77 y los primeros 69 siete o las primeras 69 semanas. Eso lo vemos en el capítulo 9, versículo 25. Y ahora bien, en Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8, dice la escritura: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Bueno, vamos a hacer, hermanos, un breve repaso de lo que hemos visto en cuanto a los 77. Hemos visto que habrá 7 sietes, que es lo mismo que 49 años lunares de reconstrucción de Jerusalén.
Estos comenzaron el 5 de marzo del año 444 antes de Cristo. Después hay 62 sietes, 434 años lunares que terminaron con la entrada de Jesús a Jerusalén el 30 de marzo del año 33 después de Cristo, teniendo en total 69 sietes que juntos suman 483 años lunares. Así que no olvidemos, hermanos, que las 70 semanas o los 77 comenzaron con el decreto para reconstruir Jerusalén. Recordemos que hubo 4 decretos. El cuarto decreto de Artajerjes, el 5 de marzo del año 444 antes de Cristo, da inicio a los 77. Ya se han cumplido 69 sietes. Terminaron en el 30 de marzo del año 33 después de Cristo, y eso, el inicio de estos 77 se dan en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 1 al 8. Con este decreto comienzan los 490 años en el año 20 del rey Artajerjes, quien comenzó a reinar en el año 464 antes de Cristo. Este decreto se dio en el mes de Nisan, que corresponde al mes de marzo. En ese tiempo, el 5 de marzo del año 444 antes de Cristo, Dios activó el reloj para los 77. Ahora bien, los primeros 7 sietes, como ya dijimos y como estamos viendo acá, corresponden a la reconstrucción de Jerusalén, y luego tenemos 62 sietes que terminaron con un evento específico, con la entrada de Jesús a Jerusalén. Y hasta ahí tenemos 483 años lunares en total. Ahora bien, los primeros 69 sietes terminaron cuando Jesús entró en Jerusalén. Después de eso, hay un intermedio hasta llegar al último 7, y de eso vamos a estar hablando entonces. Recuerden, hermanos, que los hebreos usan su propio calendario, que un año lunar tiene 360 días. Y sabemos cuándo comenzaron esos 77, y también sabemos cuándo terminaron los 69 sietes, pero todavía falta un 7, o sea, 7 años, y de eso vamos a hablar. Otra cosa importante que hay que subrayar acá es que estas fechas que estamos dando, estas fechas están basadas en años solares. Es para nuestra comprensión, para que nosotros podamos comprenderlo más fácil. Pero los 7 de Daniel están basados en años lunares. Por ejemplo, cuando decimos 5 de marzo del 444 antes de Cristo, lo estamos haciendo en base a años solares, porque así es como nosotros podemos comprender esas fechas. Pero las profecías de los 77 se basan en años lunares. Ahora bien, ¿cómo hacemos la conversión de año solar a año lunar? Bueno, tenemos 444 o el año 444 antes de Cristo, menos el año 33 después de Cristo, nos da 476 años solares. Estos 476 años solares, al multiplicarlos por 365 días, nos dan 173.740 días. Sume para años bisiestos en ese tiempo 116 días, más la suma de días entre el 4 de marzo y el 29 de marzo, nos dan 24 días más. Los días totales serían 173.880 días.
en años solares. Ahora bien, al dividirlo entre 360 días de los años lunares, nos da 483 años lunares. Es, hermanos, completamente comprensible para nosotros poder entender que la profecía bíblica es exacta. Así es como convertimos años solares a años lunares. Hay que tomar en cuenta que en los años solares tenemos cada 4 años un año bisiesto que tiene 366 días. Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos darnos cuenta de que las profecías son exactas en la palabra de Dios. Veamos entonces los acontecimientos entre las 69 y 70 semanas. Dice la Escritura en Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Observe que estamos viendo los acontecimientos después de las 69 semanas. Dice exactamente, específicamente, el versículo 26. Y después de las 62 semanas. Recordemos que hay 62 semanas, pero primero hay 7 semanas. Entonces estamos hablando de 69 semanas. ¿Qué va a pasar después de eso? Se quitará la vida al Mesías príncipe. Hay 2 acontecimientos intermedios claves que son descritos entre los 69 7 o semanas y los 70 7. Ahora, Daniel 9:24 habla de los 70 7 en general. El versículo 25 habla de los primeros 69 7. El versículo 27 habla del 77, pero el versículo 26 habla de lo que va a suceder entre la semana 69 y la semana 70. Hay cosas que van a suceder durante ese tiempo. Una de ellas, el Mesías será cortado. La crucifixión de Jesucristo. Se refiere a la crucifixión de Jesucristo. La palabra Mesías, hermanos, significa ungido en hebreo. Es ungido y es Cristo en griego. Entonces, en el hebreo dice uno que está ungido, refiriéndose a Jesucristo. Dice que será cortado. La idea, hermanos, es de ejecutado, pero también es de rechazado. No necesariamente cortado quiere decir ejecutado, porque también la idea es estar cortado en su propio lugar. Él entró a Jerusalén para ser el Mesías y la gente dijo no. En lugar de recibirlo, lo mataron. Entonces, el Mesías será rechazado. Podría ser quizá una mejor traducción. El Mesías, el ungido, será rechazado. Luego hay una frase que dice, pero no por sí mismo. Literalmente dice, no tendrá nada. La frase no por sí mismo no es una traducción correcta del texto hebreo. Esto de no tendrá nada probablemente indica su muerte deshonrosa. Pero también puede significar, hermanos, que el reino que él vino a ofrecer no se pudo cumplir. No pudo dar el reino a los judíos porque ellos lo rechazaron. El Mesías vino para ser rey y fue rechazado y no tendrá nada de lo que le pertenecía a él. Tenía derecho
a ser el rey, pero no le fue dado el reino porque fue rechazado y crucificado. Ahora, los 62 siete terminaron con la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén y ahí se detuvo el reloj de Dios. Después vino la crucifixión. Entonces es importante, hermanos, recordar que la muerte de Cristo no forma parte de esta profecía de las 70 semanas, porque es un acontecimiento que está entre las 69 y las 70 semanas, o la semana 70. Quiero dejar muy claro esto. El pasaje dice específicamente, y después de los 62 siete. Quiere decir que cuando Jesús entró a Jerusalén, se cumplieron exactamente 69 siete. ¿Qué pasó unos días después? Jesús fue crucificado. Primero fue rechazado como rey. Recordemos que los judíos dijeron, no tenemos más rey que César. Ellos rechazaron a Jesús como su rey. Y como consecuencia de eso, Jesús fue a la cruz. Ahora bien, la crucifixión de Jesucristo, hermanos, no forma parte de las 70 semanas. La crucifixión de nuestro Señor es un evento que está en un periodo intermedio entre los 69 siete primeros y la última semana o el último 7. Otra cosa importante que sucedió en ese tiempo es la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Dice que fue hecha por el pueblo de un príncipe que ha de venir. No por el príncipe, sino por el pueblo del príncipe. El príncipe que ha de venir es el anticristo, que viene del reino romano resurgido. ¿De qué nacionalidad va a ser la gente del pueblo que va a destruir a Jerusalén? Romana. Los romanos destruirán Jerusalén. En el año 70 se cumplió esta profecía cuando Roma destruyó la ciudad y los dispersó hasta 1948, cuando Israel se reunió de nuevo. Es importante notar que el príncipe que ha de venir en el versículo 26 tampoco es el Mesías príncipe del versículo 25. No son la misma persona. ¿Cuándo Jesús destruyó Jerusalén? Pues nunca lo hizo. Entonces, son observaciones importantes que tenemos que hacer. Dice, y su fin será con inundación. Esta palabra inundación es símbolo de invasión militar. Y esta idea es usada en varios pasajes de la Biblia, como Nahum 1:8 y Daniel 11:22. La Biblia usa la idea de una invasión militar comparándola con una inundación. Así lo vemos en varios pasajes de la Escritura. Entonces, este pasaje que dice, y su fin será con inundación, se está refiriendo a una invasión militar que la ciudad de Jerusalén iba a sufrir por el general Tito de Roma. Luego dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Posible referencia a que Jerusalén continuará bajo un estado de guerra hasta el fin. Así como Jesús lo dijo en Lucas 21:24, hablando de los tiempos de los gentiles, que ellos iban a pisotear a Jerusalén hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, hermanos, hay dos eventos claves entre la 69 semana y la semana 70. ¿Cuáles son estos dos eventos que suceden o sucedieron? Porque estamos hablando ya de cosas que ya se cumplieron. Primero,
el rechazo de la nación de Israel, de Jesucristo y su posterior muerte en la cruz. Segundo, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esas dos cosas sucedieron entre la semana 69 y la semana que falta, que es la semana 70. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de entender este versículo? Dice la Escritura, después de los 62 siete o semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo, observen ustedes que dice el pueblo. ¿Qué pueblo es ese? Es Roma. El pueblo de un príncipe. ¿Cuál príncipe es ese? Es el anticristo. No quiere decir que fue el anticristo el que invadió Jerusalén en el año 70. Fue el pueblo romano, el país de Roma. De este príncipe que es el anticristo, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Qué ciudad es? Es Jerusalén. Y también destruirá el santuario. Su final llegará como una inundación, para referirse a que el final de esta ciudad y del santuario sería por causa de una invasión militar. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Quiere decir, Jerusalén será pisoteada constantemente hasta que Jesucristo vuelva por segunda vez. Existe otro evento que ocurrió durante aquel periodo intermedio, pero que no fue documentado por Daniel. ¿Cuál es ese evento? Es la iglesia. La iglesia, hermanos, el tiempo cuando Jesús está construyendo la iglesia, es el periodo en el que estamos ahora. La iglesia no aparece en las profecías porque éstas están relacionadas con los judíos y los gentiles. Los profetas no podían ver el tiempo de la iglesia. Ellos no podían ver el período de la iglesia. Ellos pudieron ver la primera venida de Cristo. Ellos pudieron ver la muerte de Cristo. Ellos pudieron ver la resurrección de Jesucristo. Ellos pudieron ver la segunda venida de Cristo. Ellos pudieron ver el reino de Cristo, pero no pudieron ver la iglesia. No les fue revelado a ellos, sino hasta el tiempo del Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo dice en Efesios 3, 1 al 5, que ese misterio que estuvo oculto a otras generaciones fue revelado por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Ese misterio es la iglesia. Entonces, hermanos, la muerte de Cristo, la destrucción de la ciudad, la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70, fueron vistos por los profetas del Antiguo Testamento, pero lo que no se pudo ver fue la iglesia. ¿Por qué no se vio la iglesia aquí? ¿Por qué no vemos, mejor dicho? ¿Por qué no vemos la iglesia aquí en esta profecía de Daniel 9, 24 al 27? Porque estas profecías se relacionan con Israel, con la ciudad de Jerusalén, no con la iglesia. Hay un intervalo considerable de tiempo entre los 69 siete o semanas y el 77 o semana, como podemos ver por esto, hermanos, corresponde a la lectura natural del capítulo 9, versículo 25 al 9, 26, después de los 62 siete. Es normal, es natural entender que estas cosas van a suceder después de los 62 siete. Quiere decir que las cosas que acabamos de ver, como el rechazo de Cristo y su muerte, y también la destrucción de Jerusalén en el año 70, son cosas que sucedieron después de que se cumplieron los primeros 69 siete.
Los dos eventos predichos en 9:26 históricamente ocurrieron después de la venida del Mesías en el versículo 25. El primer evento, la crucifixión. Segundo evento, la destrucción de Jerusalén. Ocurrieron después de la entrada triunfal. La segunda mitad, la parte B del capítulo 9, versículo 24, las últimas tres cosas predichas aún no han sido cumplidas. Aún no se han cumplido. ¿Cuáles son esas tres cosas? Traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santísimo. Eso todavía no se ha cumplido. Recuerden que en el capítulo 9, versículo 24, hay 6 cosas que se predicen. Las primeras 3 cosas ya se cumplieron. Las segundas 3 cosas, que son traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santo, todavía no se han cumplido. La presencia de una pausa en la profecía es algo común. Es común ver en las profecías un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano. Hermanos, esto es una regla de interpretación de las profecías que debemos recordar, que es muy importante. Quizá no todas, pero hay profecías que tienen su cumplimiento cercano y su cumplimiento lejano. Vamos a ver algunos ejemplos. En Isaías 9, versículos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí vemos un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano, lo que también podríamos llamar, vemos una pausa entre una profecía y la otra profecía. El versículo 6 ya se cumplió. Ese niño ya nació. Ese niño ya nos ha sido dado. Pero el versículo 7 todavía no se ha cumplido. Todavía falta que se cumpla. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, todavía no se ha cumplido. Veamos otro pasaje donde vemos una pausa en la profecía. Zacarías capítulo 9, versículos 9 al 10. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Zacarías 9:9 ya se cumplió. Ya el rey entró a Jerusalén. Vino justo y salvador, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso ya se cumplió. Pero el versículo 10 todavía no se ha cumplido. Todavía falta que se cumpla. Entonces vemos una pausa profética entre el versículo 9 y el versículo 10. Veamos Isaías 61, versículos 1 al 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta es la profecía de Isaías, dada unos 700 años antes de Cristo. Pues bien, 700 años después, un Jesús joven leyó las mismas palabras de Isaías, pero se detuvo en el versículo 2 hasta donde dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí leyó el Señor. Hasta ahí ya todo se ha cumplido. Pero el día de venganza del Dios nuestro, eso todavía no se ha cumplido. Jesús terminó la lectura específicamente en el inicio del versículo 2 de Isaías 61. Veámoslo en Lucas 4, 18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y hasta ahí leyó. Él terminó de leer en la mitad de Isaías 61:2. ¿Qué es lo que él no leyó? El día de venganza del Dios nuestro. Él llega hasta la parte que dice a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero ¿qué pasó con y el día de venganza de Dios nuestro? Ahí hay una pausa. Esa pausa está vigente hoy y se va a cumplir cuando Cristo vuelva por segunda vez. Hermanos, el pensamiento oriental buscaría el próximo acontecimiento significativo, no la cronología exacta. El próximo evento significativo es, en este caso, que el anticristo ha de venir. El testimonio de Cristo en Mateo 24, versículos 15 al 30. Dice la Escritura, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hermanos, todas estas cosas son futuras. Es en el fin del 77. Todas estas cosas pasarán en la última semana de la profecía de Daniel 9, 24 a 27. Por tanto, esto hace que sea imposible determinar la fecha del fin del tiempo. Hermanos, el tiempo de cuando venga el anticristo no está determinado. No sabemos cuándo se va a... no sabemos la fecha cuando venga la última semana. Entonces, estamos viendo los acontecimientos entre las 69 y 70 semanas que tiene que ver con el rechazo del rey por parte de la nación de Israel, con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahora veamos la 70ª semana. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Daniel 9, 27 es el pasaje específico que vamos a leer. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, en el versículo 25, el reloj comenzó. El reloj se activó. El reloj de las 70 semanas. En el versículo 27, el versículo 26, el reloj se detuvo. Y en el versículo 27, el reloj se activará una vez más. Por eso dice el versículo 27, y por otra semana. Los últimos 7 empieza con y por otros 7 o semana confirmará el pacto con muchos. Aquí se refiere, hermanos, a un evento específico, a un evento preciso. El pacto será hecho por el anticristo que ha de venir a Israel. El príncipe que ha de venir. Todo el concepto de Daniel 9 trata con Israel. Dice que confirmará el pacto con muchos, porque no todos los judíos están en Israel, ni no todos los judíos están o estarán del lado de Dios. Se van a aliar con el anticristo. Entonces el pacto será hecho por el anticristo que ha de venir a Israel. Hay necesidad de una señal para empezar este 7 a partir de un intervalo entre los 69 7 o semanas y los 70 7 o semanas. Hay una necesidad de una señal. Necesitamos una señal para saber cuándo se activará de nuevo el reloj. Hermanos, es el pacto. El pacto es lo que reactiva el reloj. O el 77. No es el rapto de la iglesia. No es el rapto de la iglesia. Este pacto que el anticristo hará con Israel vendrá después del rapto de la iglesia. Ahora, puede ser un día después o 5 años después. Pero lo interesante es que el pacto es el que va a reactivar el reloj para el cumplimiento de la última semana. No es el rapto de la iglesia, porque recordemos que estas profecías tienen que ver con Israel y con Jerusalén. No tiene que ver con la iglesia. El rapto es un evento que pertenece a la iglesia. Entonces, voy a decirlo una vez más porque quiero que esto quede muy claro en sus mentes.
Lo que va a reactivar este programa de Dios de los 77 es el pacto que el anticristo hará con la nación de Israel, no el rapto de la iglesia. A la mitad del último 7, o sea, 3 años y medio, ocurrirán 2 eventos. Primero, el anticristo romperá el pacto que él mismo hizo y el anticristo pondrá fin a todos los sacrificios del templo. Por lo tanto, Israel, para que estas cosas se cumplan, necesita estar en la tierra. Israel necesita estar en la tierra. Israel necesitará un templo para cuando esté hecho este pacto. Hermanos, es igual que lo que sucedió con Antíoco IV Epífanes, que lo hemos visto en las lecciones anteriores. No puede entrar el anticristo en el templo si no hay templo. De manera que cuando el anticristo esté gobernando, también habrá un templo en Jerusalén. Por eso dice la Escritura, a la mitad de la semana, o sea, de la última semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La última mitad del 7, que es lo mismo que la semana 70, será dominada por el desolador. Dice la Escritura sobre el ala de las abominaciones. Bueno, esto es de acuerdo a cómo está en el hebreo. No está así en nuestra Biblia, ¿verdad? Dice con la multitud de las abominaciones, pero en hebreo dice sobre el ala de las abominaciones. Quiere decir el máximo de todas las abominaciones. Hermanos, esto será hecho en una de las alas del templo en Jerusalén. La palabra muchedumbres que vemos nosotros en español viene del hebreo kenap, que literalmente significa alas, de modo que la expresión puede leerse así. Después, con las alas de las abominaciones, vendrá la desolación. Habrá, hermanos, en el tiempo de la tribulación, el máximo de todas las abominaciones. ¿Y a qué se refiere esa abominación? Adoración de ídolos. Recordemos que la adoración de ídolos es detestable para Dios. La imagen del anticristo estará en el templo para ser adorada. Él hará una imagen de sí mismo y hará que la gente se incline y adoren su imagen. Eso es el máximo de todas las abominaciones. Por eso decía que esto nos recuerda lo que Antíoco IV Epífanes hizo en el templo en Jerusalén. Él entró al templo y puso ahí una imagen de él mismo y cesó los sacrificios para ofrecer sacrificios inmundos. Eso es un tipo de lo que va a suceder en el futuro. Vendrá el desolador. Esto se refiere al anticristo. Satanás estará obrando a través de este cuerno pequeño. Por lo tanto, aquí vemos al anticristo haciendo lo que vemos en Daniel 9:27. Pero nada pasará hasta que el reloj que lo detiene sea quitado. Hasta entonces Dios reactivará el reloj. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahora? Antes de reactivar el reloj, está edificando su iglesia. Hermanos, por eso tenemos que evangelizar. Este desolador tiene 3 años y medio para gobernar. El desolador será un tiempo de angustia para Jacob, así como lo dice Jeremías 30, versículos 4 al 7. Queridos hermanos, los peores días para Israel vendrán. Lo peor para Israel todavía falta. Será un tiempo de angustia para la nación de Israel. El tiempo de la tribulación será un tiempo de muerte y de destrucción para ellos. Dice la Escritura en Jeremías 34 al 7.
Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En Zacarías 13, versículos 7 al 9, dice la Biblia, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Hermanos, la tercera parte de los judíos morirán. Ellos van a morir porque Dios está llevándolos al punto de creer en el Mesías, Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, sabemos que el 77 tendrá un final exacto. El versículo 27 dice, hasta que venga la consumación de los tiempos, un tiempo que solo Dios conoce cuándo será. A través de la historia hemos visto cómo la nación de Israel ha sido perseguida. La historia nos enseña cómo la nación de Israel ha tenido muchos enemigos, como Adolfo Hitler en Alemania. Adolfo Hitler era el líder, llegó a ser el líder del Partido Nacional Socialista. Él persiguió a la nación de Israel durante la Segunda Guerra Mundial y llevó a la muerte a más de 6 millones de judíos. Lo que Adolfo Hitler y su ejército hicieron a los judíos de aquel tiempo es espantoso, es espeluznante. Pero hermanos, Adolfo Hitler no ha sido el único. José Stalin, el líder de Rusia en ese tiempo también de la Segunda Guerra Mundial, llevó a la muerte a más judíos que Hitler. Lo que pasa es que en Rusia las cosas quedaron detrás de esa cortina de hierro, pero hay historias y hay evidencias de que en Kiev, en Ucrania, se cometieron asesinatos espantosos. Algunos piensan que incluso más de 20 millones de judíos murieron detrás de las fronteras de Rusia y esto fue liderado por José Stalin. Muammar el-Gaddafi, el ex líder de Libia, era un enemigo mortal, un enemigo acérrimo de la nación de Israel. Ebrahim Raisi, el actual presidente de Persia o de Irán, que nosotros sabemos que es la misma nación persa, también son líderes que quieren ver destruidos a los judíos. Pero él no es el único, o ellos no son los únicos. Esto ha sido a través de la historia. ¿Ustedes recuerdan a Amán en el tiempo del libro de Esther, de la reina Esther? Amán también quiso destruir al pueblo judío y Amán era persa, los mismos iraníes de hoy. Pero la escritura dice que Dios va a librar al remanente fiel de los judíos. La 70ª semana o 77 tendrá un final exacto hasta que venga la consumación y lo que está determinado. Dios tiene la consumación de los tiempos en sus manos y Él ha determinado que eso va a tener un final exacto. Se derramará
sobre el desolador. Lo que está determinado se derramará sobre el desolador. En otras palabras, hermanos, la ira de Dios será derramada sobre Israel para quebrantar la voluntad de su pueblo y para que crean en él. Cuando se cumplan los 77, Israel estará en su patria con su Mesías. Gloria a Dios por eso. Cuando se cumplan los 77, la nación de Israel estará en su patria, en la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y van a estar con su Mesías. En Daniel 12:7 dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita pasar antes de que sucedan estas cosas? La destrucción del poder del pueblo santo. En este versículo dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Quiere decir que Dios traerá juicios sobre la nación de Israel para humillarla, para humillar a los judíos hasta que pongan su fe en Cristo. ¿Cómo va a hacer esto Dios? Derramando desolaciones sobre Israel. Su rebelión terca y obstinada va a ser destruida. ¿Y qué va a pasar después? Bueno, ven aquí lo que dice en la Biblia de las Américas. Es el mismo pasaje, Daniel 12:7, pero en la versión de la Biblia de las Américas. Al final dice, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo. El pueblo santo es Israel. La destrucción del poder se refiere a su rebelión. Dios traerá juicios a la nación de Israel para destruir su terquedad, su orgullo. Y entonces se van a terminar todas estas cosas. ¿Qué va a suceder entonces? Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Dice que todo Israel será salvo. ¿Cuáles serán las palabras que dirán entonces los judíos cuando reconozcan a Jesucristo como su Mesías? Recuerden que todo Israel aquí se refiere, hermanos, a la tercera parte. Las otras 2 terceras partes van a ser muertas. Las otras 2 terceras partes serán muertas en los juicios de Dios. El remanente que quede será salvo. ¿Qué es lo que ellos van a decir? Bueno, probablemente dirán las mismas palabras de Isaías 53. Ahora entendemos que al que tuvimos por herido, por azotado de Dios y abatido, es nuestro Rey. Nosotros le tuvimos por herido de Dios, pero Él llevó nuestros pecados. Jehová cargó en Él todos nuestros pecados. Entonces, cuando se cumplan los 77, Israel estará en su patria con su Mesías. Esa patria que Dios prometió en Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esa es la nación de Israel y esa es la tierra que Dios le ha prometido a ellos. Algunas observaciones finales. La profecía siempre es encontrada en contextos prácticos y sirve para animar, así como para informar. Lo que Daniel trata superficialmente, Apocalipsis 4-19 lo trata profundamente. Dios en su soberanía permite al pecado controlar su curso completo y profético. Dios es santo y justo y Él disciplina a su gente. Saber estas cosas debe tener un impacto profundo en nuestras vidas. Hermanos,
Así terminamos este estudio de las 70 semanas de Daniel. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por esta profecía. Muchas gracias, Señor, porque nos permites estudiar, nos permites ir a fondo a estudiar y entender esta profecía. Gracias por mostrarla a nosotros en tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.